¿Qué onda, gente hermosa del internet? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Informatic Universe. Y vale, en este video le vamos a dar la inauguración a una nueva sección en el canal. Y esta sección de nuevo va a ser con Godot. Sí, yo sé que extrañaban Godot en el canal. Y esta sección va a consistir en que vamos a programar un videojuego desde cero. Pero no únicamente lo vamos a programar, sino que vamos a estar enseñando de nuevo a programar. Pero a diferencia de los videos que ya tuvimos anteriormente en el canal, este va a seguir un rumbo o una metodología distinta. Ya que esta sección no va a ser por mí solo, voy a estar acompañado de una persona. Y esta persona va a ir desarrollando, va a ir aprendiendo al momento que yo le voy a ir enseñando. La razón por la que vamos a seguir esta metodología es porque obviamente cuando yo creo un curso hago una ruta de aprendizaje, una curva de aprendizaje, pero a veces quedan por ahí pequeños huecos porque obviamente yo estoy enseñando, por ejemplo en este caso vamos a estar viendo C Sharp, vamos a estar viendo Godot y vamos a estar viendo desarrollo de videojuegos al mismo tiempo, entonces a veces llegan a quedar por ahí algunos huecos. La idea en este caso es que al ser dos personas que vamos a estar en esta sección, pues yo voy a estar enseñando, él va a estar preguntando, entonces siempre que vaya a quedar un hueco, él va a tener la opción de preguntar, aclarar la duda y de este modo nos vamos a asegurar de crear un contenido pues completo, prácticamente va a ser intensivo, vamos a empezar desde cero y la idea es que obviamente podamos crear de aquí un proyecto serio. Y entonces, vale, le damos la bienvenida a Pablo Anima. Buenas, muchas gracias. Entonces, vale, él va a ser la persona con la que vamos a estar colaborando en este caso. Vamos a estar creando, como les dije, un proyecto en Godot C Sharp. Vamos a estar usando como lenguaje C Sharp. Y pues prácticamente la manera en la que vamos a trabajar, te comento, Pablo, esto va principalmente para ti. La manera en la que vamos a trabajar es que yo te voy a estar enseñando todo aquí en mi pantalla, te voy a ir guiando y ya después te voy a poner a ti pequeñas prácticas. Así que no te preocupes de momento si yo escribo código y tú irlo copiando a la par. Como recordarás, estamos los dos trabajando en GitHub. Entonces la manera en la que vamos a trabajar es que yo te voy a enseñar, vamos a hacer, por ejemplo, yo hago un personaje, o bueno, una parte de un personaje, te enseño todo, te voy explicando, después hago el push para que tú puedas hacer tu pull correspondiente y tengas el proyecto exactamente en ese punto, y ya después tú empiezas a compartir pantalla y te voy poniendo prácticas, obviamente dependiendo de lo que vayamos viendo, y pues prácticamente las voy viendo desde tu pantalla y en caso de que te vayan surgiendo dudas, obviamente te voy apoyando, pero entonces esa sería la manera en la que vamos a estar trabajando. Por eso digo que sería de manera intensiva, porque prácticamente vamos a estar trabajando ya en un proyecto desde el inicio, pero pues obviamente con la guía que debería de llevar. Entonces, vale, para empezar vamos a hablar de Godot un poquito. Godot, como ya sabes, es un motor de videojuegos, nos permite distintas opciones, en este caso vamos a estar usando C Sharp. Godot funciona por medio de escenas. Cuando nosotros escuchamos la palabra escena se nos viene por instinto a la mente como las películas, ¿no? Escena uno, escena 2, escena 3, escena 4. En videojuegos se podría traducir como nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y así. ¿Eso se podría decir que son las escenas? Sí y no. Una escena sí puede ser exactamente eso, pero una escena puede ser incluso más que eso. Digamos que una escena en Godot es tal cual como si fuera un objeto independiente. Podemos tener una escena para un jugador, una escena para una espada, podemos tener una escena para el mundo, una escena para, por ejemplo, para los enemigos. Entonces digamos que cada escena que nosotros tengamos va a ser un objeto independiente. La programación hoy en día funciona orientada a objetos. Muchos profesores y muchas universidades como que evaden el tema de objetos y hasta llegar a un punto más avanzado. ¿Qué quiere decir esto de la metodología orientada a objetos? Quiere decir que vamos a programar simulando que estamos creando objetos de la vida real. Entonces, la razón por la que existe la metodología de orientada a objetos es obviamente para hacer la programación más fácil y más entendible para los seres humanos. Entonces, teniendo esto en cuenta, a mí me parece que empezar con programación orientada a objetos es una muy buena idea porque obviamente su propósito es que sea fácil de entender para los seres humanos, aparte de que los videojuegos a mi parecer es la mejor manera de entender programación orientada a objetos, debido a que como te dije vamos a estar creando objetos independientes y pues prácticamente tenemos que crear objetos y darle las propiedades de objetos, usar metodología orientada a objetos. Entonces sí, vamos a empezar lo antes posible con eso. Y pues como te comenté, Godot funciona por medio de escenas. Para empezar, pues como puedes ver tenemos acá distintas opciones en Godot. Tenemos por aquí la opción de escenas, proyecto, depurar, editor, ayuda. Ahorita la que vamos a ver es la de proyecto. En esta opción nosotros podemos editar cosas de nuestro proyecto globales, o sea, configuración del proyecto tal cual como dice su nombre. Por ejemplo, aquí en la primera opción tenemos la opción de editar el nombre, pero pues obviamente podemos editar cualquier cosa que nosotros queramos. Tenemos, por ejemplo, para las configuraciones y así. En este caso, la primera que casi siempre hacemos es venir aquí a la sección de Display, Window, y por aquí tenemos la opción de cambiar el tamaño de nuestra ventana. Esto pues obviamente va a ser la resolución que va a tener nuestro proyecto de manera nativa, por así decirlo, que obviamente esto no quiere decir que únicamente se puede ejecutar en esa resolución, no, pero pues el proyecto en base sí va a estar en alguna resolución en específica. Eso obviamente depende de la audiencia que tú tengas planeada. Se solía usar anteriormente como estándar el 1280p, digo el 720p,
pero pues hoy en día creo que ya empieza a ser más común que los usuarios ya tengan Full HD, entonces normalmente vamos a poner 1920 por 1080. Y esto obviamente si un usuario en una pantalla más chica lo ve, se le va a escalar, y si un usuario lo ve en una pantalla más grande, se le va a escalar. Entonces por ese problema en esa parte no vamos a tener problemas, pero pues ya vamos a ver exactamente eso un poquito más adelante cuando empecemos a ver el tema de las resoluciones de aspecto, de la adaptatividad de las interfaces y todo eso. De momento le vamos a dar a encerrar y vale. Como puedes ver, aquí por defecto nos aparece esto de aquí. Esto es prácticamente por si nosotros queremos crear un mundo 3D. Como sabrás, Godot funciona tanto 3D como 2D, pero en este caso pues no vamos a trabajar sobre 3D, al menos de inicio. Entonces acá arriba tenemos distintas opciones. Tenemos la opción de 2D, 3D, Script y AssetLib, que pues prácticamente es para encontrar assets que la comunidad haya creado. Sí puedes encontrar ahí, pero digamos que ni de chiste se puede comparar con la asset store de Unity, aparte de que la mayoría de componentes, por ejemplo, de Unity te cuestan, entonces obviamente hay más gente interesada en eso. Godot, al ser más libre, pues hay menos gente que ha colaborado en los assets. Igual podrías encontrar algo interesante, pero normalmente no he sabido de gente que suele usar assets de Godot. Pero vale, la sección de script no la vamos a usar en este caso porque aquí sería para editar tu script desde Godot, pero como sabes vamos a estar usando Visual Studio Code. La sección en la que vamos a estar trabajando entonces va a ser en la de 2D. Como puedes ver, una vez que nos pasamos a esta sección, pues se nos crea por aquí un mundo plano. No sé si alcances a distinguir bien, voy a hacer por aquí un pequeño zoom, pero tenemos por aquí esta línea morada. Este rectángulo morado hace referencia a la pantalla que vamos a tener visible. Esto, como puedes ver, mide exactamente 1920 acá de largo, y de alto mide los 1080 que le dimos. Entonces esto fue lo que nosotros definimos en la configuración del proyecto. Esta va a ser la resolución de nuestro proyecto y de momento podremos decir que esta es la zona visible. Entonces vale, como dije, tenemos por acá tenemos distintas opciones o distintas cosas que estamos viendo ahora mismo en Godot. Te voy a ir explicando cada una de ellas. Para empezar, la más fácil de entender pues es el sistema de archivos, ya que obviamente tenemos Windows y trabajamos con un sistema de archivos. Aquí prácticamente vas a tener las carpetas de tu proyecto junto con todas las cosas que tengas dentro, los sprites, los códigos. Entonces tal cual es como un administrador de carpetas de Windows de toda la vida. Y la carpeta res 2 puntos diagonal 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 hace referencia a la carpeta de nuestro proyecto, que en este caso pues le pusimos como nombre Proyecto Pablo. Entonces mira, si yo le doy aquí clic derecho y abrir en el explorador de archivos, como puedes ver me abre exactamente la carpeta Proyecto Pablo. Entonces la carpeta res hace referencia a la carpeta de nuestro proyecto, y aquí obviamente es donde vamos a trabajar porque todo debe de ir dentro de nuestro proyecto. La administración de carpetas realmente depende mucho del proyecto, porque obviamente existen ciertas conveniencias, por así decirlo, que te recomiendan para que tu proyecto sea fácil de navegar, fácil de entender, pero realmente en la práctica muchas veces los programadores hacen lo que quieren, y si te toca trabajar en equipo es probable que las personas lleven una administración de carpetas distinta a la tuya y muchas otras cosas que vamos a ir viendo adelante. Pero normalmente, como yo suelo organizar mis carpetas, es por ejemplo aquí en la carpeta del proyecto creo una carpeta llamada menús, creo después otra carpeta por ejemplo llamada Word, y serían con las carpetas que inicio. En la carpeta menús después voy a crear por aquí una nueva carpeta y le voy a poner como nombre main menu. Y una vez que tenemos esta carpeta aquí de main menu, aquí ya podemos obviamente empezar a guardar cosas. Entonces, como dije, el sistema de archivos es la parte más sencilla de entender porque pues obviamente trabajamos con Windows y ya estamos acostumbrados a trabajar con un sistema de archivos. Pero después, ¿qué otras cosas tenemos por aquí en Godot? Obviamente la parte central, la parte mayormente visible, es la parte que nos permite editar nuestro proyecto. De momento no tenemos nada que editar, así que se ve en blanco prácticamente, pero cuando empecemos a agregar cosas todo lo vamos a editar desde esta pantalla, así que también me parece que es bastante fácil de entender. Pero después, por acá tenemos otra pantalla más, que es la pantalla otra sección, que es la sección de escenas. Esto prácticamente va a ser nuestro árbol de escena, de nuestra escena actual. En un momento lo vamos a empezar a ver y ya de manera práctica lo vas a empezar a entender. Entonces, primero que nada, como puedes ver aquí nos da tres opciones. Nos dice, tenemos para crear una escena 2D, una escena 3D o una interfaz de usuario u otro nodo. Vamos a abarcar ahorita bien qué son los nodos, pero de momento digamos que tal y como Godot te lo está recomendando es exactamente cómo funciona. Si tú vas a crear por ejemplo una escena para tu mundo o por ejemplo un player o cualquier cosa así, pues lo recomendable es que sea una escena 2D. Obviamente si vas a hacer algo 3D, que sea 3D. Y para las interfaces de usuario, pues obviamente la opción de interfaz de usuario. En este caso pues lo primero que vamos a crear simplemente va a ser un menú. Entonces le damos en interfaz de usuario y como puedes ver nos crea un nodo control. Los nodos ahorita voy a explicar qué son, pero los nodos los podemos crear desde este botón de acá. Si yo presiono en este botón, como puedes ver me aparecen un montón de nodos. Los nodos podríamos decir que prácticamente son objetos que ya están prefabricados de Godot, que nos van a permitir simplemente usarlos y usar un montón de propiedades, de funciones, de comportamientos que tienen estos objetos ya de manera predeterminada.
Por ejemplo, si nosotros vemos por aquí, pues tenemos, por ejemplo, un Animation Player, que este nodo nos va a servir para hacer animaciones de manera simple. Tenemos el Node 2D, que pues prácticamente este es el nodo base para todos nuestros objetos de tipo 2D. Después, como puedes ver, aquí tenemos Animated Sprite. Este nodo pues nos va a dar la oportunidad de empezar a hacer sprites animados, y pues prácticamente eso es lo que son los nodos. Los nodos son objetos prefabricados que ya traen funciones, ya traen comportamientos, propiedades para que tú puedas crear tus objetos. Entonces, en este caso, como pudiste ver, tenemos distintas opciones. Los nodos de control se podría decir que son los nodos que vamos a usar para interfaces de usuario, mientras que los nodos 2D son los nodos que nosotros vamos a usar ya para cosas de nuestro mundo, que sean pues del terreno, por ejemplo personajes y todo eso. Obviamente aquí viene también otro tema que vamos a abarcar más adelante, que es el tema de la herencia, porque como puedes ver está como que esto en forma de árbol. Si yo abro uno tiene dentro más cosas, pero eso lo vamos a abordar en su debido momento, porque la herencia es un tema un poco complejo para ir iniciando. Pero entonces de momento, control, recuerda que nos sirve para interfaces de usuario, y nodo 2D nos sirve para cosas que ya sean de nuestro mundo, por ejemplo personajes y todo eso. Entonces le damos en cancelar porque ya tenemos nuestro nodo control, y como puedes ver, automáticamente en el momento que nosotros añadimos nuestro nodo control, nos aparece por acá en la sección derecha algo que dice inspector. Aquí desde el inspector tú puedes editar las propiedades de este nodo. Los nodos tienen sus propiedades, tienen sus funciones. Vamos a ver en su momento qué es eso, pero digamos que prácticamente las propiedades son como los atributos que tiene nuestro nodo en este caso. Como puedes ver, por ejemplo, aquí el anchor tiene la propiedad de derecha, de arriba, izquierda, de abajo. Tenemos también margen, tenemos prácticamente las propiedades. Como puedes ver, también aquí tenemos la posición. Desde aquí podemos alterar la posición, podemos alterar el tamaño, y como puedes ver, automáticamente me puso un tamaño de 1920 por 1080. Entonces aquí yo le podría cambiar perfectamente el tamaño, porque como puedes ver, aquí de hecho me aparece la guía de cuánto mide este nodo. El nodo control por defecto no tiene nada visible, pero sí tiene un tamaño. Su tamaño, como puedes ver, me lo ajustó automáticamente a toda la pantalla, pero perfectamente esto yo lo podría cambiar. Le podría poner por aquí 500 o cualquier cosa, aunque lo vamos a dejar en su tamaño base, que era de pantalla completa, perfecto, y lo vamos a dejar de ese modo. A este nodo de aquí le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner como nombre Main Menu. Una vez que le hemos cambiado el nombre, bueno, eso lo haces únicamente dándole clic. Lo que vamos a hacer es poner Control S, después vamos a ir a Menús, Main Menu, y por aquí le vamos a dar en Guardar. Con esto lo que acabamos de hacer es que ya tenemos una escena guardada. Al guardar una escena, pues prácticamente la vas a poder usar en cualquier parte de tu proyecto, y las escenas, tal y como te dije, también se pueden tomar en cuenta como escenas. Tal y como en una película tienes escena 1, escena 2, escena 3, escena 4, exactamente aquí también se pueden interpretar de ese modo. Puedes tener, por ejemplo, en este caso la escena de main menu, que va a ser la escena principal. Entonces, si yo intento ejecutar ahora mismo mi proyecto, me va a decir que no tengo ninguna escena principal cargada. Lo de la escena principal hace referencia a la primera escena que va a intentar renderizar nuestro proyecto, lo primero que tiene que mostrar, porque obviamente tú al momento de que abres un videojuego o abres una aplicación, esa aplicación debe de tener un comienzo. Entonces la primera pantalla que se te va a mostrar en este caso, pues vamos a querer que sea nuestro main menú, y le damos en seleccionar. Entonces le doy en permitir acceso y... ok, sí, esto carga. Y como puedes ver, al momento de ejecutar, simplemente esto se me cargó aquí en blanco. No estamos viendo de momento nada. Y esa es porque pues prácticamente tenemos nuestro mundo vacío. Pero al momento que nosotros estamos ejecutando esto, ya estamos ahora sí dentro de nuestra escena main menu. La escena main menu no tiene dentro nada, pero si nosotros empezamos a agregar cositas por aquí, las podemos ver al momento de empezar a editar. Entonces ahora el nodo que vamos a agregar es otro de los nodos más simples. Tenemos por aquí el nodo label, que este nodo hace referencia a una etiqueta en la que tú simplemente puedes mostrar texto. Entonces si yo le doy clic aquí al nodo label, como puedes ver, acá puedo modificar sus propiedades. Como te dije, cada nodo tiene sus propias propiedades y también tiene sus propias funciones. En este caso tenemos como propiedad, por ejemplo, la propiedad